los organizadores de este evento por haberme invitado, ¿no?, a conversar con ustedes. Y yo pensé en forma tan libre, ¿no? Pensé en mis estudiantes de primer año, ¿no?, que hacen historia griega y romana. Y bueno, ordené el curso en ese sentido, ¿no? Porque tengo entendido que algunos estudiantes, no sé, en un momento no tuvieron historia antigua, tuvieron 5 cursos, creo, ¿no?, en época pasada. Bueno, miren, la verdad es que en ese sentido yo lo hice pensando entonces en mis estudiantes de primer año, ¿no? Más que en conferencia, una clase, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, la política. De eso me dijeron que hablara, ¿no?, de la política. Vasto tema, como diría el colega Bastecillero. Vasto tema, y la verdad es que yo empecé diciendo, ¿no es cierto?, que este concepto de política viene del latín, ¿no?, politicus, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros de griego, ¿no?, polis, ¿no? La polis, que es la ciudad para los griegos, ¿no? De allí viene, ¿no es cierto?, el concepto de política. Y este concepto, aquí yo voy a dar una explicación moderna de lo que es la política, que indudablemente, ¿no es cierto?, está muy alejada de lo que fue la política en la época de los griegos. Entonces, veamos lo que todo el mundo sabe, conoce el concepto de política, ¿no? Pues siempre los historiadores explican, ¿no?, lo que es la política, la gente de derecho constitucional también lo explica, en fin, sociología también se explica, etcétera, etcétera. Ciencias sociales explican lo que es la política. Ahora, ¿cómo podemos resumir este concepto? Podemos decir que tiene relación con el gobierno de un Estado. Ya hay dos conceptos, gobierno y Estado. O con relaciones entre diversos estados, agregan otros estudiosos, ¿no? Y eso es la política. Eso es la política. Entonces, pero cuando nosotros tomamos el concepto de gobierno, tenemos que pensar más que nada en lo que es la administración, ¿no? Administrar, ¿no? Ocupar el aparato del Estado, ¿no? Como dice que el Estado es una estructura, ¿no? Y la gente que gobierna ocupa el aparato estatal, ¿no? Que es un aparato de tipo administrativo. Y también se piensa, ¿no es cierto?, que si el gobierno es administración, el gobierno son las personas, ¿no?, las personas que ocupan el aparato del Estado para poder gobernar. Esa es la idea central. Por otro lado, se habla, ¿no es cierto?, aparece otro concepto, el concepto de nación, que muchas veces este concepto aparece como sinónimo de Estado, ¿no?, lo que es un error, ¿no? Pero aquí también, ¿no es cierto?, se habla de que el Estado, dice, la nación es considerada en tanto que cuerpo político. Entonces ya aparece el concepto de nación, que es otro, gobierno, Estado y nación. Son conceptos distintos que muchas veces, ¿no es cierto?, aparecen unidos, ¿no? Y a veces se confunden, ¿no es cierto?, como sinónimos. Hay que tener, los conceptos más o menos claros. Lo que nos interesa a nosotros entonces es más que nada, ¿no es cierto?, esto de la administración. El gobierno, ¿no es cierto?, son los gobernantes los que hacen la política. No es el Estado es una estructura administrativa, ¿no? Entonces los gobernantes son los que van a hacer la política. De allí que nos interesa a nosotros el concepto de gobierno. Ahora, la política también para algunos es el arte y ciencia de gobernar un Estado, ¿no? Y, atención, conservar el orden del país. Entonces viene también otro aspecto acá, ¿no? Indudablemente que está esto de gobernar un Estado, ¿no es cierto?, pero también mantener un orden, ¿no es cierto?, en la sociedad para que todo, ¿no es cierto?, vaya siendo fluido. Bueno, también algunos piensan que es una actividad, ¿no?, de los que rigen o aspiran, ¿no?, me repetí, a regir los asuntos públicos, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los políticos. Eso es actual, ¿no? Eso es lo que empezamos actualmente en la política. Ahora, como les decía yo, estos conceptos actuales, ¿no?, que digamos que no son muy claros muchas veces, ¿no?, no tienen nada que ver a veces con la política entre los griegos. Ahora, vamos a los griegos. Algunas ideas, ¿no es cierto?, que yo espero que estén de acuerdo conmigo, y si no están de acuerdo, no, bueno, igual podemos discutirlas.
¿Cuándo aparece la política? La política nace, la verdad que nace con el hombre, ¿no? El hombre es un ser social, ¿no? Y las relaciones entre los hombres son relaciones políticas, ¿no? Entonces yo me fui bien atrás, ¿no es cierto? Y puedo decir que en las sociedades primitivas, ¿no? Y aquí me pueden ayudar los sociólogos, ¿no? En las sociedades primitivas podemos imaginarnos, ¿no?, la política como acuerdos, ¿no?, de los miembros de un grupo ante los problemas que le plantea el mundo exterior, o los que se suscitan entre ellos mismos, ¿no? Ahora, el hombre que vive en sociedad está, digamos, está frente a una realidad, ¿no?, la realidad cotidiana, la realidad natural, ¿no?, y frente a una realidad social, que son los otros hombres, ¿no? Entonces allí se producen, ¿no es cierto?, relaciones, ¿no? Y allí, ¿no es cierto?, por eso yo pienso que allí, ¿no es cierto?, ya empieza ya la política, ¿no?, incluso en las sociedades más primitivas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por ejemplo, que bueno, en el caso de América, ¿no?, en las crónicas americanas, vemos nosotros que las tribus, ¿no es cierto?, más primitivas tienen una cierta organización, ¿no?, una cierta organización, y siempre hay lo que llamaban los españoles un cacique, ¿no?, un jefe, ¿no? Ya significa una organización, ¿no?, por muy primitiva que sea. Algunos más evolucionados tienen una especie de consejo, ¿no?, el consejo anciano, en el caso de los aztecas primitivos, pero siempre hay alguien, ¿no es cierto?, que digamos que en su persona se resumen todas, ¿no es cierto?, estas relaciones. Este es un jefe, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los pueblos nómades, ¿no?, los pueblos recolectores. Siempre, ¿no es cierto?, aunque esos pueblos vayan de un lugar a otro, ¿no es cierto?, siempre hay un jefe que los guía, porque van encontrando, ¿no es cierto?, situaciones nuevas que se plantean a grupo, ¿no?, y hay que hacer frente a ello, ¿no? Hay que tomar, digamos, hay que dar soluciones a los problemas, ¿no? Y allí, ¿no es cierto?, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y cuando uno se pone de acuerdo, pues no hay que acatar, ¿no es cierto?, los acuerdos. Si no, la política no se entiende. Ahora, con la evolución neolítica, con la revolución neolítica, los acuerdos necesitan de una administración más compleja, indudablemente, ¿no es cierto?, cuando ya estos pueblos nómadas, ¿no es cierto?, recolectores empiezan a cultivar la tierra, ¿no es cierto?, aparece aldea, las relaciones son mucho más complejas, naturalmente, ¿no es cierto?, aparece la religión, el poder personal es más fuerte, ¿no?, y también el poder de los ancianos, en el caso del consejo, etc. Entonces ya la política, ¿no es cierto?, se hace mucho más compleja. Ahora, repito, con la revolución neolítica los acuerdos necesitan de una administración más compleja y de un gobierno más estructurado. Ahora, en la Grecia clásica, generalmente los autores nos hablan, ¿no es cierto?, que la política es el arte de administrar la ciudad-estado. O sea, administrar la polis. Esa es la política, ¿no? La política entre los griegos, ¿no es cierto?, es la administración de todos los aspectos que incumben a la ciudad. Ya, antes de la formación de la ciudad, los griegos reconocen que pasaron por varias etapas de organización. O sea, vamos a entrar ahora, ¿no es cierto?, a lo que es la organización, ¿no?, más primitiva de Grecia. El genos, cosa que nosotros estamos empezando a ver con mis estudiantes, ¿no? El genos, que es la familia griega, ¿no?, que corresponde entonces a la organización familiar en un sentido amplio, ¿no? En la familia, como yo le decía a mis estudiantes, no es el concepto de familia que tenemos actualmente nosotros, ¿no?, padre, madre e hijos, ¿no?, y que ahora ha entrado en crisis, ¿no?, un poco disgregada, ¿no? Pero en fin, aquí se trata de una familia en el sentido amplio, y que se trata en el fondo de un clan, ¿no? Un clan de tipo patriarcal, que ellos llamaban a esta familia patria. Esa es la palabra que utilizaban, ¿no? Patria, y llamaban patria, ¿no es cierto?, y eran los que descendían de un mismo antepasado, ¿no?, y que adoraban, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no?, un mismo Dios. Todos ellos van a formar entonces una familia, un genos. Cuando el genos se convirtió en sedentario, ¿no?, de nómada, ¿no?, de recolector, se dedica a la agricultura, se hace sedentario. Entonces, cuando el genos se convirtió en sedentario en el suelo griego, todos aquellos que perpetuaban la sangre del antepasado, ¿no?, continuaron reuniéndose alrededor del hogar común. El hogar es el fuego, ¿no?, del centro de la casa, ¿no?, que corresponde a la cocina. El hogar común, ¿no?,
Bajo el mismo techo, mamaron la misma leche, respiraron el mismo humo, del mismo llano, del fogón, ¿no? Comieron el pan de la misma artesa. Todos los gillanetes, ¿no?, son hermanos. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, es una familia, digamos, ampliada, ¿no? Padre, madre, ascendientes, descendientes, ¿no es cierto?, y toda la familia colateral que, digamos, que es el matrimonio, ¿no es cierto?, que va a incrementar esa familia, ¿no? Entonces, a esto se unían los amigos íntimos, ¿no? Fuera de la familia, ¿no es cierto?, se unen los amigos íntimos, ¿no? E incluso también, ¿no es cierto?, los esclavos. Todos ellos forman lo que se llama la clientela, ¿no? Son círculos, ¿no? Familia, parientes, ¿no? Y toda la clientela. Incluso, ¿no es cierto?, allí se incluyen, bueno, los amigos íntimos indudablemente, que dependen en cierta medida del geno, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, los esclavos. Ese es el geno, esa es la familia griega. Ahora, indudablemente que en esta familia, ¿no es cierto?, hay relaciones políticas, ¿no? Hay relaciones políticas, siempre relaciones de poder, ¿no? Pero sí el jefe, ¿no?, tiene todo el poder, es lo que los romanos llamaban el pater familias, ¿no? Y los griegos simplemente llamaban al rey, ¿no? Ahora, a esto se unían los amigos íntimos, los esclavos, todos ellos formaban la clientela. Entonces, este clan estaba unido por lazos de solidaridad absoluta, ¿no? Y todos tenían la conciencia del deber. Y este sistema, digamos, de familia ampliada lo encontramos en la Edad Media, ¿no es cierto?, en el clan medieval, ¿no? Digamos, es la misma estructura que encontramos, ¿no es cierto?, siglos después. Entonces, económicamente el genos era autárquico, ¿no? Sus tierras pertenecían en común a todo el grupo. O sea, esta familia no se entiende, ¿no es cierto?, sin una base económica, sin la tierra, ¿no es cierto?, que pertenece al grupo, a toda la familia. Ya. Es designado rey del genos el que descienda más directamente de varón en varón, del antepasado divino, y lleve en sus venas la sangre más pura. Corresponde al jefe del genos. Tenía un poder omnímodo sobre toda la familia, y lo más importante era que tenía el poder, ¿no es cierto?, que correspondía a un jefe religioso. Quizás algunos historiadores, como Fustel de Coulanges, un francés de fines del siglo XIX, nos dice que la verdad es que el poder del jefe de familia, ¿no es cierto?, es un poder más que nada religioso. Es ser el sumo sacerdote, ¿no?, del templo de la familia y del Dios protector de la familia. Entonces, el ejercicio de la política estaba pues entonces en sus manos. Los genos, reunidos en número más o menos grande, formaban asociaciones más extensas, lo que se llaman fraternidades en un sentido amplio, o fratrías, en que son gremios de guerra, ¿no? Cuando habían problemas políticos, ¿no?, se unían entre ellos, ¿no?, y formaban fratrías. Sus miembros se llamaban fratores o fraterios. Ahora, cuando las fratrías, esta unión de genos, ¿no?, estas fratrías, hacían grandes expediciones, pensamos en la guerra de Troya, por ejemplo, se agrupaban en un pequeño número de tribus, ¿no?, o filai, ¿no? Cada una de estas tribus tenía su dios y su grito de guerra. Cada una reclutaba a su ejército y obedecía a un rey, el filo Basileus, ¿no? Pero todas juntas reconocían la autoridad de un rey supremo, el Basileus en jefe, ¿no?, que era el primus inter pares, el primero entre los iguales. El mejor ejemplo, el Ilíada, ¿no? Tenemos el caso de Agamenón, ¿no?, de Menelao, de Héctor, de Ajax, de Ulises, ¿no? Son jefes de clanes, ¿no?, que es jefe de familia, ¿no?, y que son jefes de tribu, ¿no? Es un poder que se genera en la familia, ¿no?, que pasa a fratría, y la fratría pasa a tribu, y la tribu pasa a la ciudad. Entonces, el Basileo, ¿no?, es el rey, ¿no?, el jefe. Agamenón es Basileus, ¿no?, y está por sobre, ¿no?, Menelao, Aquiles y los otros héroes de la guerra de Troya. La forma de gobierno. Ahora, todas estas relaciones políticas que se dan dentro de la familia, ¿no?, también después aparecen ya en la ciudad, ¿no es cierto?, y aparecen la forma de gobierno. En primer lugar, ¿no es cierto?, los griegos van a tener la monarquía, donde a la cabeza, ¿no es cierto?, está el rey.
Y aquí un buen historiador que yo estudié cuando estaba en la universidad aquí en Chile, y que siempre lo estudiábamos, es Glotz, ¿no? Gustav Glotz, ¿no? Y que dice así, presten atención: el rey de la ciudad, el rey de reyes, ¿no? Porque es el primero entre los iguales, ¿no? Es aquel cuyo origen celeste está más claramente establecido. Todo el mundo conoce su genealogía. Agamenón y Menelao descienden de Zeus a través de Tántalo, Pelops y Atreo. Otros tienen como antepasado a Apolo, como Ajax. Bueno, habría que hablar de los hermanos Ajax, son dos. O a Poseidón, como Néstor, ¿no? O Alcino. Néstor también, un jefe de la guerra de Troya, y Alcino lo encontramos nosotros en la Ilíada. Un rey encarna toda la potencia de un dios. Eso es lo que dice el Glotz. Un rey encarna toda la potencia de un dios, lo que va, ¿no es cierto?, que es una suerte de alter ego del dios, ¿no? Toda la potencia de Zeus, ¿no? Que es el que manda a los dioses. En la tierra manda el rey, ¿no es cierto?, cual Zeus manda, ¿no es cierto?, en el cielo a los otros dioses. Además, el rey fue magistrado, pues se dedicaba también a la política, ¿no? Era juez, ¿no?, y jefe militar. Él concentra en sus manos todos los poderes. En sus labores, el rey es secundado por el consejo, compuesto por los jefes de los grupos de la ciudad, que ya en este caso, ¿no es cierto?, son los jefes de tribus, que forman el consejo, que es reducido, y digamos que en general se trata de los ancianos, ¿no?, o gerontes, ¿no?, y por la asamblea, que es el ágora, donde se reúnen ya los ciudadanos, masivamente, y los guerreros, y que corresponden, ¿no es cierto?, al demos, ¿no?, el demos, que es el pueblo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, una estructura de poder, ¿no?, que se refiere a la monarquía. El rey les anuncia a estos, digamos, al ágora, ¿no?, a la asamblea, les anuncia a estos las resoluciones que ha tomado, ¿no?, y además conoce sus disposiciones, o sea, pide la opinión, ¿no es cierto?, de la política que ya está, digamos, encabezada, ¿no?, o seguida por los, digamos, los jefes de tribu. Ahora, la aristocracia. También se pasa de un gobierno monárquico a un gobierno aristocrático. En el caso de la aristocracia, esta está compuesta por los jefes de familia, y los jefes de fratría, y los jefes de tribus. Son todos, ¿no es cierto?, que, digamos, corresponden a lo que llaman, ¿no es cierto?, una élite, ¿no?, de poder. Esta jerarquía de jefes, llamaban los eupátridas, que tenían más fuerza, venció a los monarcas, dejándole a los reyes solo la dignidad religiosa. Indudablemente que esta aristocracia, compuesta por todos estos, ¿no es cierto?, filobasileus, tienen más fuerza que el rey, porque están unidos. ¿Okay? Entonces, se suma la fuerza de todos los jefes, ¿no es cierto?, indudablemente que el rey, ¿no es cierto?, tiene menos fuerza. Y en todas las relaciones políticas que hay en Grecia, ¿no?, entre la aristocracia, siempre está, ¿no es cierto?, el deseo de terminar con la monarquía. ¿Entiendes? Son los aristócratas los que van, en cierta medida, ¿no es cierto?, a minar el poder del rey. Y muchas veces el rey, ¿no es cierto?, que se da cuenta de ese juego político, ¿no?, se da cuenta, trata de mirar al pueblo como una solución, ¿no?, de que el pueblo ayude, ¿no?, a mantener al rey en el poder. Entonces hay una lucha ahí entre el pueblo y la aristocracia, ¿no? Se da esa relación política de lucha entre el pueblo y la aristocracia. Ahora, esta jerarquía de jefes, los eupátridas, entonces no tenían más fuerza, que tenían más fuerza, venció a los monarcas, dejándole a los reyes solo la dignidad religiosa. Entonces, ¿por qué razón? Les puede quitar también el poder religioso a los reyes, pero no era conveniente, porque la religión unía a todos los griegos. ¿Entiendes? Entonces siempre se trató al rey con cierta condescendencia, ¿no?, con cierto respeto. Siguió siendo un jefe religioso, pero ya no era el jefe político, ni menos jefe guerrero. ¿Entiendes? Y allí tenemos, ¿no es cierto?, nosotros el gobierno de la aristocracia. Ahora, después de la aristocracia se pasa a otra forma de gobierno, que es la democracia. En tiempos muy remotos,
dice Aristóteles, tenían los reyes un poder absoluto tanto en la paz como en la guerra, y a otros los despojaron de él a la fuerza, no dejándoles más que el cargo de los sacrificios, es decir, el cargo, ¿no es cierto?, religioso. El rey, ¿no es cierto?, se preocupaba de los sacrificios, se ocupaba de las oraciones, se ocupaba del culto y se ocupaba, ¿no es cierto?, de las comidas que hacían ellos, que tenían costumbre de hacer comidas, ¿no?, para en los templos, ¿no?, se reunían los jefes. Eso le quedó al rey. Ya, durante el gobierno aristocrático se debilitó la fuerza individual de la familia. Este es un proceso bastante largo, ¿no? Es una revolución, ¿no es cierto?, en el tiempo. Se debilita el poder individual de la familia, o sea, del genos, y desapareció el derecho de progenitura. O sea que ahora la tierra, que pasaba de hijo mayor a hijo mayor, lo que se llama generalmente después el mayorazgo, ¿no?, se termina con eso y se libera la tierra. Ahora todos los otros tienen derecho ahora, ¿no es cierto?, a ocuparse de la tierra, o sea, ser propietario en el fondo, de eso se trata. Entonces, durante el gobierno aristocrático se debilitó la fuerza individual de la familia y desapareció el derecho de progenitura, que fue la condición necesaria de su unidad. Al mismo tiempo, y como consecuencia de esto, se produce la emancipación de la clientela y la plebe entra a la ciudad. La tierra, que en bloque pertenecía al genos, pertenecía a la familia amplia, ¿no?, ahora la tierra pasa, ¿no es cierto?, a manos de todos, o de los que pueden adquirirla, ¿no? Entonces ya la familia, esa familia amplia ya no tiene razón de ser. Entonces es la clientela la que va tomando cada vez, ¿no es cierto?, más peso. Y por otro lado, muchos clientes que no tenían acceso a la tierra en Grecia se van a dedicar a otras actividades, al comercio, por ejemplo, ¿no? Se van a dedicar a actividades comerciales, ¿no?, a actividades artesanales, lo que les da cierta independencia. Es lo mismo que sucede en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media vemos nosotros, los chicos que hicieron la Edad Media conmigo, ¿no?, se recuerda, ¿no?, que bueno, son los comerciantes, los artesanos, los que van a formar parte de los burgos después, ¿no?, que viene la burguesía. Aquí es lo mismo, ¿no? Mucha clientela se libera, ¿no es cierto?, por actividades económicas que no tienen nada que ver con la agricultura, si ustedes quieren, o directamente con la agricultura. Entonces, se produce la emancipación de clientela y en ese caso, ¿no es cierto?, el peso, cada vez de esos clientes libres, ¿no es cierto?, van a formar la plebe, y es la plebe, ¿no es cierto?, la que va a tomar después, ¿no es cierto?, responsabilidades políticas. Entra a la ciudad. Solón libera, por ejemplo, la tierra y rompe las cadenas de la clientela, ¿no? Ya cuando se produce ese proceso entre la aristocracia y la democracia, tenemos, ¿no es cierto?, grandes legisladores como Solón, y él quiebra, ¿no es cierto?, ya lo que queda al resto de la familia, ¿no?, el poder de las familias. Y Clístenes suprimió las 4 antiguas tribus religiosas y las reemplazó por 10 tribus que se distribuyeron un cierto número de demos. O sea, ya todo lo que es antigüedad, ¿no es cierto?, todo lo que los restos que quedan, ¿no es cierto?, monarquía y aristocracia, todos se van diluyendo. Y finalmente, ¿no?, así es como en la ciudad antigua se había ido transformando por grados. Al principio era la asociación de unos 100 jefes de familia, más tarde se aumentó el número de ciudadanos porque tuvieron la igualdad las ramas menores, ¿no?, y al fin se sumaron los clientes emancipados, la plebe y toda aquella muchedumbre que durante siglos había permanecido fuera de la asociación religiosa y política y extramuros del recinto sagrado de la población, rompió las vallas que se le imponían y penetró en la ciudad, de que muy pronto se hizo dueña. Es una cita de Fustel de Coulanges. Y para terminar, me quedan 2 minutos creo, ¿no?, algo de Aristóteles. Si se quiere fundar la democracia, dice Aristóteles, hágase lo que hizo Clístenes con los atenienses, establezcanse nuevas tribus y nuevas fratrías, sustitúyanse los sacrificios hereditarios de las familias con sacrificios a los que todos sean admitidos, una iglesia, digamos, de la ciudad, ¿no?, y se conseguirá aunar las relaciones de los hombres si se tiene cuidado de romper todas las asociaciones anteriores. Allí tenemos, ¿cierto?, ya el dominio de la democracia, ¿no?
Vean ustedes, todas las relaciones políticas se dan, ¿no es cierto?, en Grecia en varios planos, ¿no? El plano de la familia, el plano de la fratría, el plano de la tribu, el plano de la ciudad, ¿no? Ahora, democracia no significa el gobierno de todos, ¿no? Eso parece que es un mito, según algunos historiadores. Va a ser siempre el gobierno, ¿no es cierto?, de una mayoría relativa. Yo quisiera hablarles de Platón, pero ya no tengo tiempo, de Aristóteles, porque claro, esto es, digamos, los aspectos históricos, ¿no? Habría que ver cómo Platón ve, ¿no es cierto?, los aspectos políticos, o cómo Aristóteles lo ve, y ahí complementar. Pero yo creo que eso será para otra oportunidad. Muchas gracias.